Muy buenos días tengan todos ustedes. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es generoso, Dios es fiel, Dios es grande, infinito, inmenso. Toda la honra y toda la gloria, todo el reconocimiento, toda acción de gracias, toda expresión de júbilo que sea exclusivamente para Él. Le doy gracias a Dios, mi esposa y yo le damos gracias a Dios por este espacio, por la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Le mando un saludo a su pastor Luis y a su esposa. Le doy gracias a Dios por la vida también de Alejandro y de cada uno de ustedes. Me encanta este último canto donde declara que Jesús es el Señor, porque es un canto en el cual el que expresa esta alabanza pues se inspiró en el libro de Filipenses. En ese último verso, en el verso 11, quiero recordar esa expresión que me encanta, por eso quiero enfatizarla. Dice la Biblia que por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Uno de los propósitos fundamentales, esenciales en nuestra vida, una vez que iniciamos una relación con Él, una vez que empezamos esta travesía tan interesante de vivir en la presencia de Jesús, es que nosotros podamos declarar siempre, en toda circunstancia, en todo tiempo, que Jesús es nuestro Señor. Y también llevar a otros para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Y en ese contexto, en esa gran verdad, en esa maravillosa afirmación que nos declara la palabra de Dios, yo les invito a que observemos un pasaje que es un solo texto. De ahí vamos a considerar la reflexión para el día de hoy. Sí, quiero anunciarles el título que me imagino ustedes ya están viendo en pantalla de esta predicación. Es consejos dados a la iglesia. Sí. Creo que los mejores consejos que podemos nosotros rescatar, los mejores consejos que nosotros podemos obtener, no son de hombre alguno, independientemente de la formación profesional o de la formación teológica o psicológica o del mejor consejero que ustedes puedan encontrar. Yo creo que los mejores consejos que nosotros podemos obtener, los más significativos, son los que la palabra de Dios nos dan. Y bendito sea el Señor porque tenemos acceso a la palabra del Señor y podemos disfrutar con ello. Podemos encontrar la luz, la respuesta a muchas de nuestras interrogantes, a muchas de nuestras encrucijadas y de nuestros dilemas. Por eso estamos aquí. Ya le cantamos a Dios. La Biblia dice que cantar a Dios es bueno. Ya oramos a Dios. La Biblia dice que todo lo que pidamos en oración, creyendo, ¿qué dice la Biblia? Lo vamos a recibir. Y bueno, creo que este momento que vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a estar atentos, porque la atención es otra forma de adorar a Dios. ¿Están de acuerdo? Ponerle atención en estos tiempos a Dios es una buena actitud, es algo de lo que Dios se agrada, ¿verdad? En tiempos donde hay tanto distractor, tanto estímulo, tanta información, bendito sea el Señor porque podemos honrarle con nuestra atención. 1 Corintios 15, 58, y vamos a recordar estas palabras que seguramente ya leímos, ya escuchamos, pero en la que siempre encontramos cosas maravillosas, porque no es al azar que el Espíritu Santo haya inspirado a Pablo para dar esta palabra específica y concretamente a la iglesia de Corintio. Un segundo. Y vamos a leerla juntos. ¿Qué les parece? Sí, todos juntos. Dice así
la palabra de Dios. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otra vez vamos a leerla. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias a Dios por esta palabra y por la vida de ustedes. ¿Cuál es el primer consejo que encontramos aquí dado a la iglesia? ¿Sí? A mí me llama mucho la atención, ¿sí?, lo que inmediatamente nos dice el texto, lo que el texto arroja. Este es un texto muy sencillo de entender y de creer. Porque fíjense la manera en que Pablo le habla a la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo les dice? Así que, es decir, después de lo anteriormente dicho, hermanos míos, amados. ¿Qué expresan, qué reflejan estas expresiones de Pablo hacia la iglesia? Su amor a la iglesia. ¿Sí? Entonces, el primer consejo que el texto nos da es que nosotros amemos a la iglesia. Amén. ¿Cuántos aman la iglesia que está aquí puesta por Dios? Amén. Y quiero decirles que, obviamente, la Biblia nos dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo. Entonces, contamos con alguien que nos equipa para amar. Contamos con alguien que nos capacita, que nos nutre en el amor, y podemos hablar de un amor verdadero, de un amor duradero, como el que Pablo le tenía a la iglesia de Corintio. Es muy interesante, porque déjenme decirles por qué. En la siguiente diapositiva dice, el amor hacia la iglesia es el que Pablo expresa a la iglesia, es un amor en su totalidad. Déjenme decirles de qué se trata. No es un amor hacia la iglesia nada más basada en las virtudes de la iglesia, porque déjenme decirles que la iglesia de Corintio era una iglesia en que la gracia de Dios se había derramado. No es casualidad que en el primer capítulo nos hable el apóstol San Pablo y nos diga que esta iglesia tenía todos los dones. ¿Recuerdan ustedes? Todos los dones, los que usted se pueda imaginar, el Espíritu Santo se los había derramado a la iglesia. Entonces todos los miembros de la iglesia tenían habilidades dadas por Dios, como yo creo que en esta iglesia. Yo creo que Dios da habilidades y cada uno de ustedes mínimo tiene uno o dos dones. ¿Lo cree usted? Porque es por gracia, son habilidades, son virtudes que Dios nos da para desarrollar su obra y para hacerle frente a todos los desafíos, a todas las situaciones que el Señor nos va a ir encomendando. Entonces, ¿la iglesia tenía atributos? Por supuesto que tenía atributos, ¿sí? Como todos nosotros, como ustedes, como su pastor, como su liderazgo, como todos los proyectos que ustedes tienen. Pero la iglesia también tenía áreas de oportunidad. ¿Sí? Recuerda usted que en Corintio había dificultades muy serias, sí, muy fuertes. Había dificultades en las relaciones interpersonales. ¿Sí? Por ahí había diferencias. No es malo tener diferencias, lo malo es que cuando nos dejamos llevar por esas diferencias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, no importa, Pablo los amaba. Pablo amaba a la iglesia con sus virtudes y sus defectos. Pablo amaba a la iglesia con sus habilidades y con sus limitaciones. Es decir, el verdadero amor, cuando usted ama, déjeme decirlo en otras palabras, ayúdame Dios para ser claro, hay que aprender a amar con los ojos abiertos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es decir, el amor no quita conocimiento. Lo que se conoce, se ama. Y Pablo conocía muy bien a la iglesia de Corintios y así la amaba.
¿sí? Como aquí, es decir, ¿cómo puede usted decir que ama a la familia? ¿Verdad? Porque bueno, después de varios años de conocerse y de tratarse y de ver las cosas buenas, que yo sé que abundan, sí, pero también ver las fallas en el esposo, en la esposa, en los hijos, en los papás, y dice, bueno, dígame, ¿dónde hay familias o iglesias perfectas? En ningún lado. Y yo creo que Dios no está buscando perfección, pero déjeme decir algo que yo creo que sí Dios está buscando por medio del Espíritu Santo, y es disposición. ¿Estamos de acuerdo? Perfección no, disposición sí. Y entonces Pablo amaba a la iglesia, la amaba, le dolía lo que ocurría. Cualquier intervención que Pablo realizaba era precisamente con un amor genuino, auténtico de parte de Dios hacia la iglesia. De tal manera que si eran palabras de ánimo, realmente eran para reanimar a los creyentes. Pero si en alguna manera también había en ocasiones la necesidad de exhortar, pues los tenía que exhortar, pero siempre fue con amor. Entonces era un amor total, no era un amor nada más por las cosas buenas que tuviera la iglesia, sino era pleno y total. Ahora, este tipo de amor se parece al amor de Dios para nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? En Romanos 5:8, si usted recuerda, dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo ¿qué? Aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Aparte de Dios, bueno, nuestra familia y Dios son los que nos conocen más. ¿Está de acuerdo? Y Dios, déjeme decirle algo muy importante, Dios nos aceptó tal y como estábamos y como somos, pero nos ama tanto como para dejarnos igual. Es decir, su amor es perseverante, su amor es pleno, es perfecto, su amor es abundante, su amor no tiene límite. Por eso en Efesios habla de las dimensiones del amor de Dios, que ojalá un día seamos capaces de comprender la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Cristo. Y cuando nosotros construimos una relación con Dios en base a ese gran amor de Dios, créalo, nuestra vida cambia. ¿Sí? Nuestra mente cambia, nuestro corazón cambia, nuestras actitudes cambian y por su gracia infinita podemos ser transformados. Entonces, yo le doy muchas gracias a Dios por su gran amor y yo creo que cada uno de nosotros puede en esta mañana sentirse bien amado y en correspondencia decir, Señor, gracias por la iglesia en la que tú me pusiste. Amén. Y tiene sus virtudes, hay áreas de oportunidad, pero así lo amo, así amo a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Pues todo el conjunto de creyentes, ¿verdad? Así con nuestros temperamentos y con nuestras maneras de pensar, nos amamos unos a otros gracias al Señor. Mire, todos los consejos dados a la iglesia de parte de Pablo son por amor. Todos los consejos dados por el pastor, por los líderes, entre unos y otros, son dados por amor. Es nuestra motivación principal, ¿sí? Es la razón de ser. Yo no creo que el amor sea una virtud en la vida cristiana. Yo creo que el amor es la misma vida cristiana, porque la Biblia nos dice que Dios es amor, ¿sí? No nos dice que el amor sea una virtud de Dios, no, nos dice que Dios es amor. Toda su presencia, toda su grandeza, todas sus cualidades se sintetizan precisamente en el amor. Entonces, el primer consejo, ámense. Ámense unos a otros, con los ojos abiertos, en la plena esperanza, en la plena certeza de que del Dios de todos los propósitos, del Dios fiel, Él va a cumplir su obra en cada uno de ustedes y en este lugar y con sus familias. ¿Lo cree usted? Segundo consejo, estad firmes. Sí. Es muy interesante esta expresión porque el llamado, el consejo de Pablo a la iglesia es permanezcan firmes, ámense unos a otros.
pero también estén firmes. Yo sé que la vida no es fácil, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Aunque seamos creyentes, aunque leamos la Biblia, aunque oremos, aunque alabemos a Dios, aunque nos juntemos unos con otros, que eso hace mucha falta, ¿sí? Todo esto de orar, de leer la Biblia, es esencial, es indispensable para nosotros. Imagínense si no lo hiciéramos. Entonces, si con todos estas bendiciones, en ocasiones la vida no es sencilla, ¿verdad? Entonces, por eso es importante recordar este consejo. Usted puede mantenerse firme por la gracia de Dios. Usted puede mantenerse firme por lo que dice Pablo en el libro de los Efesios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Inclusive en tiempos en donde nuestra resistencia es probada. ¿Qué significa esto? Es decir, muchas veces nosotros hemos tenido la actitud de mantenernos en pie por la gracia de Dios. Él es el que nos sostiene una y otra vez, las veces que sean necesarias. Entonces, pero en ocasiones, de pronto, toda esa resistencia, toda esa fuerza, de pronto sí es probada. Yo no sé cuántos de ustedes de pronto entran en periodos en donde ya no quiere seguir adelante. ¿Sí? A lo mejor son periodos breves y cortos, y gracias a Dios por eso. Que sean periodos o pensamientos fugaces o sentimientos, son engañosos esos sentimientos, ¿verdad? Porque nunca va a ser la voluntad de Dios que nosotros nos alejemos de Él. Pero cuando usted se sienta así, que no tiene fuerza para poder sostenerse, que no tiene la firmeza necesaria para seguir adelante, en ese nivel donde su tolerancia ya no resiste más, es cuando precisamente usted debe recordar y permitir que ese pensamiento, que muchas veces es la voz del Espíritu Santo, y que nos dice, mantente firme, porque yo estoy contigo. Mantente firme. No importa todos los factores que nos puedan generar temor, ansiedad, depresión, todas las situaciones o todos los episodios difíciles en donde nos puedan querer tumbar las circunstancias. Nuestro Dios es más grande, es más fuerte, tiene muchísimo más recursos que todas las artimañas del mundo, del enemigo y de nosotros mismos que podamos nosotros generar para no seguir adelante. Hay que estar firmes en tiempos donde nuestra resistencia es probada. Fíjense los consejos de Pablo. Pablo es muy puntual, es muy concreto. Pablo amaba a la iglesia, por lo tanto Dios quiere que nosotros nos amemos unos a otros. Pero también Pablo lo que le recomendaba a la iglesia de Corintios es que estuvieran firmes, vaya, ante una embestida, ante una cascada de circunstancias y de factores muy adversos, hay que mantenerse firme, aunque no se vea la luz. Cuando ya quiero salir de este túnel y por más que camino y avanzo, no se ve la salida, usted manténgase firme, ¿sí? Ahora, mantenernos firme en un contexto donde no existen ideas claras casi en ningún aspecto. Usted sabe que vivimos, bueno, la Biblia dice en Efesios que nuestra lucha no es con carne y sangre, sino con principados y potestades. Pero una de las maneras en que el enemigo en estos días, en nuestro contexto social, local, nacional, y no más local, nacional, sino es internacional, todo el fenómeno ideológico del que estamos viendo, estamos hablando de un fenómeno internacional, mundial. Nuestra lucha no es con carne ni sangre, entendámoslo, no es con un gobernante, no es con ningún partido, es con el enemigo de nuestras almas. Y entonces nosotros tenemos que estar súper enfocados en la palabra del Señor y manteniéndonos firmes porque hay un ataque crucial con las ideas. Y esas ideas se están filtrando a nivel educativo y se están filtrando a nivel empresarial y se están filtrando por medio de películas y se están filtrando por medio de todos los medios posibles. Usted lo sabe, nosotros lo sabemos, pero hay que mantenernos firmes en lo que creemos,
Por eso es importante que nosotros estemos bebiendo la palabra de Dios, que nosotros estemos impregnándonos de la palabra de Dios, que nosotros nos alimentemos con la palabra de Dios. Yo no sé cuántos pasajes usted lea a diario. Yo no estoy hablando de cantidad, yo estoy hablando de que si usted se mete con Dios y ora y alaba a Dios y va hacia la Biblia, Dios le va a dar una instrucción. ¿Lo cree usted? Pero independientemente de la cantidad de capítulos que lea, no es la cantidad, son el tiempo de calidad que usted pase y usted dé el tiempo para interiorizar la palabra de Dios en su vida y forme parte de usted. De tal manera que todo ese flujo de información que llega por todos lados no llegue a afectar nuestras vidas ni la vida de nuestras familias. Por eso qué bien que cantamos, que leímos el Salmo 145. Generación tras generación, ¿qué dice el Salmo 145? Celebrarán tus obras. Y esa es la idea de que seamos fuertes en el Señor, dándole siempre la prioridad a Él y glorificando su nombre. Es cierto que nuestro contexto es muy complejo, es una complejidad que cada vez se está incrementando, ¿sí? Por muchos aspectos y por muchas situaciones. Pero en ese contexto complejo, incierto, volátil, en ese contexto difícil de entender, yo creo que tenemos un pasaje de la palabra de Dios que nos recuerda cuál es el antídoto, cuál es la dosis contra todo este tipo de circunstancias. En el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Entiéndase, puede ser varón, pero estamos hablando de todos los creyentes. Es más, olvídese de varón, es para todos. Sino que en su ley dice, medita de día y de noche. Este será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces fíjese bien, el antídoto para enfrentar y vivir victorioso, para vivir lleno de amor y para vivir lleno de firmeza, es meditar en su palabra de día y de noche, aunque no tenga ganas. Muchas veces me ha tocado ir delante de Dios y: Señor, quiero estar contigo, pero no tengo ganas. Batallo para concentrarme. O de esas veces que usted se sienta a orar y se acuerda de otra cosa, y se levanta. ¿Le ha pasado? Y va a resolver aquello y ya se distrajo. Bueno, menos mal que ya, a mi edad, a muchos de nosotros, ya nos pasa de esas veces. ¿No le ha pasado que cuando usted va a su cuarto por algo y ¿a qué vine? Sí, bueno, no importa que tengamos esos momentos difíciles, ¿verdad? Pero pese a esos olvidos que muchas veces vienen a nuestra mente, hay que mantenernos y estar frente a la palabra. Meditar su palabra, ¿qué? De día y de noche. Repito, con que sea un pasaje corto, pero que usted lo traiga en su mente, en su corazón, en su boca, en su alma, hasta lo más profundo, hasta el último rincón de nuestro cerebro, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser. Y entonces va a ver que increíble y sorprendentemente la palabra de Dios cumple su efecto, por supuesto, porque es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por eso me encanta también las expresiones del salmista David en el salmo más corto, que ahí ustedes se recuerdan, el Salmo 119. Sí. Me dijo Alejandro que les iba a decir a ver que iban a poner un reto aquí en esta iglesia de a ver quién se lo aprendía de memoria. Pero mire, me encanta porque todas las expresiones que usted encuentra en el Salmo 119 son respecto a la palabra de Dios. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, le decía David en el versículo 49, en la cual me has hecho esperar. Y a veces, aunque esos periodos de espera, son tan largos, bueno, a nosotros se nos hacen muy largos en nuestra percepción, en realidad no son tan largos para que al Señor el tiempo, Él lo mide de otra forma. Pero dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, dice David,
porque tu dicho me ha vivificado. Sí, entonces fíjense mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Versículo 57. Versículo 45. Y andaré en libertad porque busqué, ¿qué? Tus mandamientos. Medítelo, es para meditarlo. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Es decir, son versículos muy sencillos, poderosos, en donde si tomamos un texto, lo meditamos de día y de noche, créalo que nuestra vida se llena de poder. Nuestra vida se llena de otra manera de interpretar el mundo. Porque déjeme decirle que en uno de esos textos del Salmo 119 me llama la atención que David, viviendo en el tiempo que vivió históricamente, en el contexto de guerra, en el contexto de luchas y de guerras muy despiadadas, como muchas de actuales que se están dando en nuestro tiempo, como la de Rusia y Ucrania, sí, él decía algo que me sorprende. Él dijo en el Salmo 119, de tu misericordia, oh Dios, está llena la tierra. Fíjense bien, qué interesante. Cómo el estar frente a la palabra le daba otra percepción del mundo. Porque yo creo que esta expresión de David, cuando dice que de tu misericordia está llena la tierra, tiene mucho que ver también con la percepción y la expresión que Pablo habló a los romanos. Donde abundó el pecado, que dice la Biblia, sobreabundó la gracia. Entonces, no todo es tragedia. Este mundo tiene una gran oportunidad de volver sus ojos al Creador, de reconocerle como Dios, como Padre, como el único que tiene la vida en sus manos y nos la otorga para cumplir sus propósitos, porque Dios es un Dios de misericordia. Esto lo tenemos que anunciar, esto lo tenemos que publicar. No todo está acabado, es cierto que vienen cada vez más ataques, pero es cierto que tenemos un Dios mayor que aquel que está en el mundo. Y entonces nosotros podemos glorificar a Dios. Es cierto que hay mucho pecado, mucha degeneración y mucha perversión, y que abunda, pero también tenemos un Dios que superabundó su gracia. ¿Usted cree que para Dios es algo imposible de cambiar a alguien? No. Su espíritu es poderoso, su palabra es poderosa. Por eso es importante que meditemos en su palabra. ¿Cuándo? De día y de noche. Y entonces nosotros vamos a poder mantenernos firmes. Primer consejo: ame a la iglesia con todo su corazón. Aunque vea fallas, aunque vea limitaciones, también vea las cosas buenas. Vea los planes y propósitos que Dios tiene para ustedes. Vea la razón fundamental por la que Dios permitió que ustedes que se estén congregando. Porque no es al azar. ¿Lo cree usted? Entonces, el otro consejo es: manténgase firme. No porque sea fácil, sino porque tenemos un Dios maravilloso. Pero también aprenda a ser constante. Este es el otro consejo dado a la iglesia por parte de Pablo a los corintios, pero también a nosotros. Ahora, ser constantes, ¿qué implica? Venciendo nuestros distintos estados de ánimo. Esto es un boleto muy interesante, porque en Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo, ¿qué pasa con el que es fluctuante en su manera, en su carácter, en sus reacciones? Es inconstante, ¿qué? En todos sus caminos. Cuidado con sus emociones. Sí, yo sé que ninguno de ustedes amanece de malas, nunca. Se les ve cara angelical. Sí, no, pero no, yo creo que no es cierto. Todos nos ponemos de mal humor. ¿Está de acuerdo conmigo? Es más, levante la mano el que no se enoja feo. Bueno, no más usted, hermano, pero todo mundo, no sé, hemos tenido momentos de enojo, ¿verdad? Sí. Pablo una vez se enojó con Bernabé. No es chisme, ni les estoy diciendo nada, pero ocurrió un problema ahí entre ellos. Pero se resolvió finalmente. Entonces, yo creo que
nosotros tenemos que también ser buenos administradores de nuestros distintos y diversos procesos emocionales. Cuando usted está irritable, cuando estamos, dijo el otro, veré atestigua que casi yo no. Cuando nosotros estamos desesperados, ¿qué es lo que más le desespera? ¿Cuáles son los factores que más le desmotivan? ¿Sí? ¿Por qué de pronto entra esa pesadez para levantarse e ir a la iglesia? ¿Qué factores están influyendo en su vida? Yo sé que hay un mundo de factores, por eso le pregunto, identifíquelos, enfréntelos y siga adelante. Para mí es muy importante aquellas palabras de Jesús cuando dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque muchas veces uno dice, es que yo no soy hipócrita y hoy me siento de malas y por eso no voy. No. Usted venga como se sienta, no importa. Si usted está cargado, venga. Si usted está cansado, manténgase constante. Porque esta invitación no es para los que tienen las cosas resueltas. Esta invitación es para nosotros que tenemos un sinfín de cosas que no hemos podido resolver. Sí. Pero precisamente Él es todopoderoso, Él cargó en su cuerpo todas nuestras cargas, todas nuestras enfermedades, todo lo que nos produce ansiedad, todo lo que nos enoja, todo factor económico adverso, familiar, muy personal, cualquier lucha que usted tenga, Dios la conoce, Dios sabe, pero Dios es superior a nuestros sentimientos, Dios es superior a nuestras emociones, su Espíritu nos da paz, su Espíritu nos da gozo, nos da alegría, nos da fe, nos da bondad, nos da mansedumbre, nos da templanza y nos da amor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tenemos que aprender a ser constantes, ¿sí? Me acuerdo, yo me convertí hace muchos años, pero no les digo cuántos para que no saquen cuentas, pero la mayor parte de la iglesia, era el 90-95% éramos jóvenes. Fue un avivamiento que ocurrió en Monterrey. Y muchos de ellos, gracias a Dios, yo no pasé por eso, pasé por otras cosas, pero no por eso, Dios los rescató de las drogas. Y entonces decía un amigo predicador que nosotros no podemos ser cristianos chocolate. Y todos así, pues, ¿qué significa ser cristiano chocolate? Es que el cristiano chocolate, con el calor que le pasa, se derrite. ¿Sí? Hay que mantenernos de estos chocolates como si estuvieran refrigerados permanentemente. Entonces, no deje que el calor, no deje que el sol, no deje que el frío cuando venga, no deje que el clima, las noticias del dólar, no permita que los rumores, las tantas mentiras que se ven en la televisión por los noticieros y con muchos políticos, no deje que nos asuste y que nos afecte. Nosotros somos llamados a amarnos unos a otros, a permanecer firmes y a ser ¿qué? Constantes, ¿sí? Esta iglesia, Dios y esta iglesia requiere de gente constante. Requiere que usted sea constante, ¿sí? Venciendo la incertidumbre. Por eso, hablando de todo el bombardeo que existe, tantas mentiras. Créamelo, hay gente que se ha propuesto desanimar a todo el país. ¿Sí? Por muchos lados, no por un frente. Por muchos lados. Entonces nosotros no tenemos nuestros ojos puestos ni nuestros oídos puestos en todos los rumores negativos de todos esos profetas, falsos profetas, profetas mercenarios que se levantan para desanimar a un pueblo. Sí, nosotros tenemos nuestros ojos puestos ¿en quién? En Jesús, que es el autor y es el consumador de la fe. Y si tenemos de pronto falta de fe, podemos acudir a Jesús, se lo pedimos y Él nos va a dar la fe. Sí, Él es el que nos da la fe. Gracias a Dios por eso somos salvos, amén. Porque es un don de Dios. Ahora, realizar un esfuerzo en la gracia de Dios. Siempre nuestras victorias, siempre nuestras hazañas, bueno, obviamente no las podemos atribuir a nosotros, porque son un acto de la bondad y la gracia de Dios. ¿Sí? No son nuestras fuerzas ni nuestras habilidades, es el amor abundante de Dios, su constancia, su amor, su firmeza,
lo que nos dota, lo que nos equipa, lo que nos permite seguir adelante. Entonces, ámense unos a otros, manténganse firmes, manténganse ¿qué? Constantes. Hay gracia de Dios para nosotros, para realizar y llevar a cabo todos estos consejos dados a la iglesia de parte de Dios. Otro consejo, creciendo en la obra del Señor, ¿qué? Siempre. Fíjense bien, este es un llamado muy particular, muy interesante. Pero si Dios es el que nos llama a amarnos unos a otros, si Dios es el que nos llama a mantenernos firmes los unos a los otros, si Dios es el que nos llama a ser constantes unos a otros, y este mismo Dios nos está llamando ¿a qué? A crecer en la obra del Señor, ¿usted cree que no nos va a respaldar? Es su voluntad. Es su voluntad que nosotros, que como iglesia, se pueda crecer a nivel personal y a nivel congregacional. Es muy interesante lo que encontramos en esa expresión, porque una manera de crecer, por supuesto, es dar a conocer su nombre a otras personas. Nosotros somos llamados precisamente a crecer. Y parte de nuestro crecimiento personal tiene que ver con el fruto que nosotros le podamos ofrecer al Señor. Hay que ir por otras personas. Hay que dar a conocer su nombre. No necesitamos... Mire, yo me admiro mucho la Biblia y los testimonios de muchas personas. Pero ¿usted cree que al principio los primeros discípulos llevaban cursos de evangelismo explosivo? Gracias a Dios por esas herramientas. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esas herramientas? ¿Y qué otros cursos de evangelismo hay? Las 4 leyes espirituales y no sé cuántos métodos han salido. Y bienvenidos. Pero la verdad es que los primeros discípulos no necesitaban de esos métodos. Ellos tenían la oportunidad de experimentar a un Dios vivo, como nosotros, y es de lo que daban testimonio. No necesitamos ser evangelistas, no necesitamos ser misioneros, no todos necesitamos el don de evangelista, no. Somos llamados a ser testigos, porque en Hechos 1:8 dice, y que van a recibir el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿por dónde? Por todas partes. Entonces tenemos que aprender a hablar de Jesús, no se detenga. Si no sabe mucho, no importa. Si de vez en cuando le dan una trapeadilla ahí porque a usted se tocó a un testigo de Jehová, no importa, pero usted hizo la lucha, se va aprendiendo en el camino, pero lo importante es que la iglesia no puede quedar callada. Usted está llamado a ganar otras personas para Jesús. Ore, lea la Biblia, llénese de poder del Espíritu Santo, pero hable de Jesús. Esto le va a permitir crecer a usted. Y le va a permitir crecer como iglesia. Porque esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. Que otros conozcan que Jesús fue enviado por el Padre. Y que nosotros le conocemos. Y que en Él hay perdón. Amén. A mí me gustan mucho las expresiones del salmista, porque usted recuerda el Salmo 103. Esta no es una oración a Dios, el Salmo 103. Es una palabras hacia sí mismo. Bendice, alma mía, a Jehová. Se está hablando a sí mismo. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ojo, en eso tenemos que tener memoria. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila, el que sacia de bien tu boca. Entonces tenemos de qué hablar. ¿Sí? Que no se nos olvide los beneficios de Dios, y los beneficios de Dios son diarios. No deje que las cosas negativas le borren su visión de todas las bondades que Dios realiza con usted y con su familia a diario. Y de eso, de las bondades de Dios, de sus beneficios y bendiciones diarias, es de lo que podemos testificar. Sí. Por eso es importante dar a conocer
a otras. Esa es una manera de crecer. Cristiano que comparte el Evangelio crece. Él. Y ganar personas es excelente. Creced en el conocimiento ¿de qué? De Dios. A mí me llama mucho la atención cómo Pablo tiene una expresión muy interesante en sus epístolas de un anhelo, de un deseo siempre de conocer más a Dios. Siempre. ¿Sí? Y vaya, usted sabe cómo le conoció, ¿verdad? Tuvo una manifestación sobrenatural y fue impactante la conversión de Pablo. ¿Sí? Es decir, no fue cualquier evento, fue una intervención de Jesús sobrenatural, porque la luz lo cegó, medio lo atontó, ¿verdad? Y no supo lo que estaba pasando, lo dejó sin visión, pero después se convierte a Jesús, se dio cuenta de que era Jesús, porque la voz que le dijo, hey, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya párale a tu carro. Casi, casi se lo dice así, como si fuera mexicano Jesús, ¿verdad? Y entonces, pero Pablo se convierte y de esa manera empieza a darle honra y gloria a Dios, empieza un proceso en donde empieza a conocer más a Dios. Hubo un tiempo que se retira 2 o 3 años allá por Arabia, no sé, bueno, pues la Biblia lo dice, todo lo que el Señor le mostró en cuanto a su propósito. Cuando regresa con los apóstoles, Pablo ya sabía a qué le había llamado el Señor, y era el ministerio hacia los gentiles. Y empezó su obra. Entonces es muy interesante cómo Pablo, aunque había tenido manifestaciones poderosas, portentosas, espectaculares, Pablo tenía hambre de conocer más a Dios. ¿Sí? Yo creo que ese es un punto muy esencial. Hay que tener hambre de Dios, de Él, de su palabra, de su presencia, de sus propósitos, de sus planes. Y recordar esa felicidad. Yo creo que en la vida cristiana somos felices, amén. Porque la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed ¿de qué? De justicia, porque ellos serán saciados. ¿En qué consiste la felicidad nuestra? La felicidad nuestra no consiste en la ausencia de problemas y de conflictos y de que no tengamos necesidad, sino consiste en tener hambre y sed de Dios. ¿Sí? ¿Recuerda usted a David cuando decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía? Eso es felicidad, tener hambre de Dios, anhelarlo, querer más, conocerlo. Entonces en eso se puede crecer, porque Dios es bueno. Tenemos el Espíritu Santo que nos revela al Padre y nos dice la Biblia que nos guía a toda verdad. Entonces Él nos va a conducir en ese proceso para que nuestros ojos sean abiertos, para que nuestro entendimiento sea ampliado, para que los oídos puedan escuchar y ver la gloria de Dios en todas sus bondades. Y también, de nuevo, hay que crecer en el amor los unos con los otros. ¿Sí? Fíjense que me gusta cuando nuestra hermana dio el espacio para saludarnos unos a otros, se siente la armonía, se siente el amor, se siente el Salmo 133 cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Quieren ustedes una iglesia? ¿Quiere usted crecer? ¿Sí? Mantengan la unidad, el amor, y la gente va a llegar. ¿Lo cree usted? Porque en el Salmo 133 dice el escritor, porque ahí envía Jehová bendición, ¿y qué? Y vida eterna. ¿Sí? Entonces, esto es algo en lo que tenemos que crecer. ¿Nos amamos unos a otros? ¡Qué bueno! ¿Estamos firmes? ¡Excelente! ¿Estamos siendo constantes? ¡Bendito sea Dios! Hay que crecer, todavía siempre hay que crecer. No se conforme. A mí me llama mucho la atención Caleb, que tenía 80 años, ¿sí? Y él entró a la tierra prometida. Sí, lo que muchos más jóvenes que él no pudieron.
Entró. No hay edades, no hay etapas. Lo que debe haber en nuestro corazón es hambre de Dios, ¿sí? Para estar creciendo. Acabo con la siguiente pregunta. ¿Por qué seguir estos consejos? Se lo quiero preguntar más concretamente. ¿Por qué amar a la iglesia? ¿Por qué mantenernos firmes? ¿Por qué ser constantes? ¿Por qué seguir creciendo? Dice el versículo 58, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es que en vano. Cada vez que usted renueva su amor por la iglesia, cada vez que usted renueva su relación con Dios y se mantiene firme y se mantiene constante y se mantiene creciendo, todo eso no es en vano, no es nada para el Señor, porque el Señor nos conoce y el Señor dice en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles, ¿qué? Aún. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Iglesia, puerta estrecha. Sí, esa puerta se puede ampliar, puede crecer, ¿verdad? Ame a la iglesia. Ámenlo, ámense unos a otros. Manténgase firme. Si hay momentos en que no se puede, se valen sentirse así. Pero manténgase firme. Sea constante, aunque en ocasiones no le den ganas de nada. Usted manténgase constante. Y usted manténgase creciendo. Señor, quiero conocerte más. Permíteme hablar de tu amor hacia otras personas. Y Dios es bueno. Todo lo que usted haga no va a ser en vano. Amén. ¿Le gustaría a usted seguir estos consejos dados a la iglesia? Le invito a cerrar sus ojos. Dios, para siempre es tu misericordia y pongo en tus amorosas y poderosas manos la vida del pastor, su esposa, de Alejandro, de cada uno de los miembros de esta iglesia y cada familia. Señor, llénales de ti, suple toda necesidad emocional, material, económica, dales paz, fortalece su fe, su amor, su firmeza, su constancia y ayúdales a crecer, Señor. Glorifícate a través de cada uno de ellos y mil gracias por la vida de esta iglesia. Bendito sea, Señor, desde ahora y para siempre. Y todo el pueblo dijo, amén. Dios les bendiga.